Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, el versículo del 1 al 6, hoy 5 de febrero 2020. En aquel tiempo Jesús fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús le decía: no desprecian un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, agradeciendo siempre a ustedes por permitirme acompañarles en la reflexión del Santo Evangelio el día de hoy. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. En este Santo Evangelio, queridos hermanos, que acabamos de escuchar, vamos a meditar brevemente y aprender de lo que nos quiere enseñar el Señor y aplicarlo en nuestra vida. Jesús, en los años de vida oculta en Nazaret, nos está enseñando el valor de la vida ordinaria como medio de santificación. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en esos largos años, ¿no?, hasta los 30, de cómo debemos vivir, qué es lo que tenemos que hacer. Jesús en Nazaret hace su trabajo con perfección humana, acabándolo en sus detalles, con competencia profesional. Entre sus compatriotas es conocido precisamente por el artesano, por su oficio, por su trabajo. Por eso es que cuando regresa a su tierra natal, la gente se asombra y hace esas preguntas, ¿no? ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Porque lo conocen, porque han vivido con ellos. Jesús ha vivido con ellos y los conoce, seguramente uno a uno. Pueblo pequeño, todos nos conocemos y sabemos qué oficio tiene esta persona, qué oficio tiene aquel otro, ¿no? O sea, qué talentos, qué cualidades, ¿no? O sea, se conocen. Y Jesús, con esta vida oculta, digamos, de alguna manera, por llamarlo así, nos está enseñando que debemos santificarnos en la vida ordinaria, en el día a día. Jesús, nuestro Señor, no hace alarde de su categoría de Dios, sino que vive como uno más del pueblo, con humildad. Ahí hay una enseñanza para ti y para mí, que muchas veces en la vida vamos estudiando, logrando metas, vamos ascendiendo en la sociedad, quizá vamos teniendo cargos de responsabilidades, ¿no? Llegamos a ser quizás las autoridades, ¿no?
del país y de repente tenemos títulos, estudios, hablamos 2, 3 idiomas y se nos suben los humos. Nos mareamos porque quizá tenemos estos títulos o porque tenemos un poco más de dinero o porque tenemos un poco más de fama o porque tenemos poder y se nos suben los humos. Ya nos ponemos un poco sobrados, soberbios, orgullosos, miramos a los demás por encima del hombro, miramos de pie a cabeza, y Jesús nos enseña todo lo contrario. No hace alarde de su categoría de Dios, sino que vive en el día a día. Hace un trabajo perfecto, terminando bien los detalles, entregando el trabajo en el día señalado, no pues o cobrando más de lo debido, no lo justo y necesario. Pues el Señor nos da este gran ejemplo. Y es ahí donde tú y yo, en el trabajo ordinario, tenemos que santificarnos. Dios no nos pide hacer cosas extraordinarias, eso será de repente para algunos, para un mínimo porcentaje, pero para la inmensa mayoría que cree en el Señor, nos pide que nos santifiquemos en el día a día, que ofrezcamos nuestro día, que vivamos la presencia de Dios en el trabajo. Y el trabajo para nosotros, los que creemos en Jesús, no es más que un medio de apostolado. Si bien nos ganamos el sustento con el dolor de nuestra frente, pero es un instrumento valiosísimo de santificación y también de hacer apostolado. Cuando Jesús regresa a su patria, sus coterráneos se sorprenden. ¿De dónde saca? Pero Jesús regresa con esa misma humildad y nota que sus paisanos no confían en él. Y le duele al Señor. Como a ti y a mí también nos pasaría lo mismo. Por eso revisemos hoy cómo estamos haciendo nuestro trabajo. El trabajo es un don de Dios, un bien del hombre, un bien tuyo y mío donde tenemos la oportunidad de desarrollar nuestras cualidades, nuestros talentos. Es una oportunidad para crecer más, para desarrollarnos como personas humanas. El trabajo dignifica a la persona humana. Y con el trabajo debemos buscar siempre la gloria de Dios. El trabajo debe ayudar al ser humano a hacerse mejor, espiritualmente más maduro, más responsable, para que pueda realizar su vocación sobre la tierra. El trabajo debe ayudar al hombre a ser más hombre. El trabajo, aun con sus componentes de fatiga, de monotonía, de obligatoriedad, le ha sido dado al hombre antes del pecado, precisamente como instrumento de elevación, de perfeccionamiento del cosmos. Tú con tu buen trabajo realizado estás contribuyendo a que este mundo sea mejor. Pues tú y yo estamos llamados a dejar un mundo mejor a los que van a venir después.
Lo opuesto al trabajo es la pereza. Y San Pablo va a decir en la segunda carta a los tesalonicenses: el que no trabaja, que no coma. Pues en la iglesia primitiva se introduce como un principio: ningún cristiano debe vivir ocioso entre nosotros. Recomiendan a los padres y a los pastores eclesiásticos que procuren que los niños aprendan un oficio útil. Para nosotros, queridos hermanos, el trabajo no es una carga, no es un castigo, sino todo lo contrario. Es un instrumento de salvación, de apostolado, y también con ello nos ganamos el sustento de cada día. Por lo tanto, ánimo a no trabajar con alegría, encomiéndate siempre a Dios, pon en ejercicio todos tus talentos, los 5 sentidos, haz un buen trabajo y siempre lleva quizás una estampita o escapulario o una cruz que te haga recordar la presencia de Dios en medio del trabajo. Cuando uno sube a los micros, a los buses, siempre ahí se ve una estampita, ¿no? O una imagen, ya sea de la Virgen, Sagrado Corazón. Eso no son de adornos, sino que son como instrumentos para hacernos recordar que debemos vivir siempre en la presencia de Dios. Quizá en el corre-corre, en el día a día, en el ajetreo, puedo olvidar de Dios, pero viendo esta estampa, este cuadro o esta imagen, me acuerdo de Dios. Y hago una oración, una ejaculatoria, le mando un piropo a Dios. Es importante que nos valgamos de instrumentos para siempre tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Tú que estás dando clases, tú que estás en los hospitales, o tú que estás de paciente, ¿no? Tú que estás de repente manejando, tú que trabajas en el campo, en las múltiples ocupaciones que tengamos, siempre debemos tener la presencia de Dios. Porque con nuestro trabajo nos tenemos que ganar la vida eterna. Que la Santísima Virgen María, que también es maestra del trabajo, ella también trabajó duro y parejo, nos ayude, que nos anime cuando estamos bajetones, cuando estamos desanimados, cuando las cosas no han salido bien, que nos anime para seguir avanzando con alegría, con entusiasmo, con fe, con esperanza, y haciendo la oración, hermano, haciendo oración. Ya te he dicho más de una vez, en tu programa de vida, tenga ahí 2-3 minutitos de visita al Santísimo, de visita al Señor en el Sagrario, o si vas a tu trabajo, hazte un recorrido que pase por una iglesia donde está el Santísimo y puedas entrar un momentito para ofrecer a Dios tu trabajo, o cuando regreses del trabajo entrar y darle gracias. De la mano del Señor podremos salir adelante, y también cuando vienen esas dificultades, saber afrontarlas con alegría, con fe y con esperanza. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.